listos ya para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía a través de la televisora del Táchira. Fidel, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Darcy, gracias a Dios. Aquí con algunos problemas técnicos Sí. estamos hoy. Bien, pero sin embargo aquí vamos. Y la noticia más importante de la semana que acostumbramos traer para ustedes el día lunes es la siguiente. Inflación cae en septiembre en Venezuela al nivel más bajo de los últimos 6 meses, que no significa que no hay inflación, mosca, sino que cayó, descendió. Sí, justamente la drástica caída del consumo de todos los venezolanos es un efecto de demostración de la caída de la inflación. Reflejó septiembre pasado 23,5% en comparación de agosto de este año, que fue de 65,3%. Estos son datos arrojados por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional y quien los anunció, su vocero, el presidente de dicha comisión, como es el diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Parlamentaria. Tengo un dato que es la inflación acumulada, es decir, en estos 9 meses, de enero a septiembre de 2019, registró 3.326%, mientras que el índice inflacionario interanualizado, septiembre de 2018 a septiembre de 2019, fue de 50.100,3%. ¿Qué tal? Ciertamente ha descendido porque tuvimos índice de inflación de 1.000.000%. Claro, ¿no? pero Ha ¿por qué ha descendido. descendido? Porque la capacidad adquisitiva cada vez es más precaria, por no decir Exactamente. escasa, de cada uno de nosotros para adquirir nuestros productos. Disminuido considerablemente el consumo. Y hablamos de consumos básicos. Así es, una caída efectivamente del consumo que está impulsando, por supuesto, una caída de la inflación. Y está el otro elemento, ¿no?, que también va de la mano, que es el incremento del tipo de cambio. Correcto. Que ocurrió efectivamente en el mes de agosto. Entonces, ciertamente, en el mes de agosto hubo un repunte importante de inflación, como tú lo estabas señalando, puesto que en julio la inflación fue de 33% y algo, en agosto 65, casi 66%. 65,3%. Para descender a niveles de 23% ahorita en septiembre. En octubre va a tener un comportamiento probablemente similar al de septiembre, dependiendo de que no haya ciertos cambios en el ambiente. Porque efectivamente, ¿qué impulsó la inflación en agosto? El hecho de que en el mes de agosto PDVSA canceló deuda que se tenía con acreedores en el país y por lo tanto salió una masa monetaria importante al mercado. Si llega a haber un incremento, por ejemplo, salarial, ahora, finales de octubre o en noviembre, va a salir una masa monetaria de bolívares importante al mercado y eso va a impulsar el incremento del tipo de cambio con el dólar. Sí, y también, eso impulsará la inflación. Claro, es verdad, ahorita en septiembre hubo una desaceleración en el índice inflacionario respecto a agosto pasado, que fue de 65,3%, pero producto de la emisión del dinero por parte del Banco Central de Venezuela y también por el abultamiento en lo que se refiere a gasto público. Sí, sin lugar a dudas todo eso tiene influencia. Y como descendió, pues presiona a la baja. Pero si hay un incremento, que es lo que estamos hablando, si llega a haber, por ejemplo, una emisión de un incremento salarial, eso pondría una masa monetaria bastante importante en la calle nuevamente y eso va a generar una presión inflacionaria. No sé ni pensar de un incremento salarial. Hay rumores, pero... ¿Qué incremento? Si realmente ya la Administración y el Ejecutivo Nacional parece ser que ya no tiene nada que ofrecer. Porque si lleguen a aumentar el salario, se dispara 2, 3, 4 veces más de lo que aumentan de salario al nivel general de los precios. Así que mientras no se combata la hiperinflación, ese monstruo, con medidas claras, con medidas técnicas tal cuales como son medidas antiinflacionistas, no hay ninguna opción. Seguiremos totalmente enterrados en lo que se refiere a estos modelos de anarcoeconomías. De cuando no se gobierna. Exactamente. Vamos ahora a una importante reflexión, porque la reflexión siempre es muy necesaria. Bien, ¿cuál es la reflexión de este mediodía? Y empiezo con que una de las salidas que tienen los gobiernos cuando ya no gobiernan, es decir, cuando su ejercicio ya no es tal, pero el sector que lo representa continúa en el poder, es irse a uno de los extremos habidos en el campo político. La extrema derecha o bien sea la extrema izquierda.
El oficialismo aquí en Venezuela, como es sabido, escogió el extremo izquierdo y como lo hemos expresado, o lo hicimos aquí en una entrega anterior de este programa, al irse a alguno de los dos lados, el país es intervenido por la geopolítica mundial y dentro de ese contexto de multilateralidades en algún grado importante. El gobierno, que ya no gobierna, consigue un segundo aire, consigue extender su estadía en el poder un tiempo extra que pudiera significar décadas en el mejor optimismo de los casos. Ahora, la permanencia en el poder coloca al país en el peor estado de indefensión, puesto que su base material, económico-productiva, con todo lo que esta base representa socialmente, solo puede operar con la ayuda que alguna superpotencia de las 5 que hay, valga citarlas, Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra y Francia, pueda prestarle en tanto y cuanto el país intervenido por la geopolítica mundial se deje permear en su totalidad. Tal permeabilización hoy la podemos percibir a través del accionar imperial, o al menos hegemónico, de Rusia sobre nuestro país. Si la cuestión fuera al revés, o sea, el país en el extremo derecho, el hegemón sería sin duda los Estados Unidos. Y todo esto ocurre, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? Por la sencillísima razón de que los sectores políticos que han pretendido gobernar a Venezuela no lo han hecho con mínimos aceptables de seriedad estadista. Hasta aquí esta reflexión. Debemos cumplir una pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía y a continuación vamos a nuestra acostumbrada sección también de los lunes del Diccionario Económico y Social. Y hoy traemos para ustedes como término para comentar y discutirles el mercado secundario, porque hay varios mercados, no es el primario, claro, el secundario. Vamos a hablar de este. Creímos muy conveniente traerles este término. ¿Y qué es el mercado secundario? Bueno, principalmente este término económico está restringido al mercado de título-valores y se da porque lógicamente existe un mercado primario, el cual pues permite entender el término que hoy nos ocupa en esta sección, o sea, mercado secundario. Si el mercado primario es la esfera donde los títulos-valores son emitidos por primera vez por el Banco Central de cualquier país, al revenderse estos títulos ya se hacen las operaciones reventa de reventa en un mercado un tanto más incierto y un tanto más ampliado como es el mercado secundario. De ahí, este tipo de mercado exige mucha mayor y detallada información en los que participan en él, pues se presta para fraudes y estafas. También este término se amplía en su conceptualización cuando se aplica a mercados como es el mercado inmobiliario, en el cual los agentes económicos participantes subsisten económicamente cuando los bienes y raíces existentes. Por ejemplo, hoy en día, por la guachafa en la que vivimos o por la guachafa que atraviesa Venezuela, en el mercado inmobiliario secundario le permite a los propietarios y compradores realizar operaciones aún todavía rentables. Hasta aquí este término como es el mercado secundario, que esperamos que les haya quedado aceptablemente claro. Así es. De hecho, mercado secundario es fundamentalmente financiero, como estabas tú comentando. Es precisamente aquel mercado al que van los títulos a posteriormente, los títulos, acciones, los valores, los bonos, por ejemplo, los bonos PDVSA. Ahorita que si llegan a liquidarse posterior, PDVSA 2020. posterior al pago, entonces entrarían esos bonos al mercado secundario, donde ya no los tramita el Banco Central, en este caso, o PDVSA,
que son, digamos, el ente emisor, sino que ya los ofertan, los comercializan, los tramitan los tenedores de los bonos, que es un montón de gente. Entonces ahí efectivamente pueden pasar muchas cosas. Lo propio ocurre en el mercado inmobiliario, ciertamente, donde también hay un mercado secundario, donde no son los propietarios de los inmuebles los que los ofertan en el mercado, sino terceros, ¿no? Entonces ahí entran, por ejemplo, agencias inmobiliarias, de terceras personas que entran ahí. Cuando hay un mercado secundario, ciertamente ese tiene la característica de ser un mercado menos confiable, más volátil, más sujeto a que intervengan allí una serie de actores que no son, digamos, los más recomendados y que efectivamente puede ser objeto entonces justamente por eso es que de se exige cosas turbias. mayor información de quienes participan, porque es muy vulnerable a cualquier extorsión, a cualquier estafa y operaciones un tanto oscuras, subterráneas. Sí, y es un mercado que indudablemente existe. Así como existe el primario, está el secundario. Guste o no, sea riesgoso o no, el mercado secundario siempre está allí. Bueno. Amigos, haremos un corte de algunos segundos y regresamos con más de Un Mundo de Economía. Vamos a hablar sobre la economía del Táchira, que por extensión también es la venezolana, dentro de algunos momentos. No se retiren, ya vengo. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy con nuestra sección de cada lunes, como es Táchira y su economía. El mercado del tachirense, el mercado de víveres y todos los productos de consumo de primera necesidad está supeditado, sujeto al dólar, sin duda alguna. Nada más vale dar y tener muy presente los valores que han arrojado los precios de la canasta básica alimentaria por el CENTAF para el mes pasado de agosto, que fue casi los 2,5 millones, con un incremento de 51,5%, y la canasta básica en general, que fue de más de 3.400.000%, un incremento respecto al mes anterior, es decir, julio, de 42%. Ni pensar cuál será el precio de dichas canastas, tanto la de alimentos como la básica en general, para este último trimestre de año. A pesar de que la inflación ha descendido, pero eso no quiere decir nada. Sí, porque el hecho de que haya descendido la inflación no significa que no haya inflación. Por ejemplo, en septiembre hay una inflación de 23%. Cuando se publiquen los datos de cuánto cuesta la canasta de septiembre, pues ahí va a venir implícita esa inflación de la que estamos hablando, de 23%. Aquí lo interesante es ver, a ver, ¿qué es lo que origina o presiona ese comportamiento de la inflación, ese incremento de los precios? Y en el fondo, pues en la Venezuela que estamos viviendo, esta distorsionada económicamente hablando, en el fondo a primera línea, en primera mano, hay dos grandes razones de peso que están presionando en estos últimos meses el incremento de los precios. Una es el rumor constante que viene rodando desde hace varios meses, desde julio, de un incremento salarial respecto al cual, por cierto, se han señalado incluso cifras astronómicas. Incremento salarial que no se han concretado. Hoy, casualmente, hoy lunes, está rodando otra vez otro rumor evidenciado por un tuit que se generó por allí de un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que está anunciando un incremento de salario. Pero no hay nada oficial al respecto. Eso, sin embargo, está ahí, eso pesa porque obliga a los actores económicos a tomar ajustes en función de supuesto incremento. Pero también uno dice, ¿pero qué incremento? Y el gobierno, el Ejecutivo Nacional está en capacidad, hay recursos, hay dinero para pagarlo. El salario, para pagarlo, por favor. Eso es otra cosa. Nada más eso, ¿no? Sin contarle el efecto que tendría ese nuevo incremento sobre los propios precios, que de hecho ya lo ha tenido, porque muchos precios se han movido en ese sentido. Ahora está el otro elemento que es el que más pesa y es precisamente el que genera el título que tiene nuestra sección hoy, el comportamiento del dólar. El dólar, el manejo del dólar tiene relación directa con el comportamiento de los precios. Estos precios que hemos visto subir durante todos estos meses están amarrados con un proceso de devaluación permanente importante. El último pico de devaluación y el último pico de inflación, que fue muy similar, fue en el mes de agosto que acaba de terminar. Y veamos rápidamente una relación. Empezando, el lunes 29 de julio, terminando el mes, la moneda estaba en 12.000 bolívares con 57. Ese era el límite. El siguiente lunes, el primero del lunes de agosto, el 5 de agosto, arranca la semana
pasando el bolívar la barrera de los 13.000. El siguiente lunes, 12 de agosto, segundo lunes del mes, la semana inicia con el bolívar sobre los 14.000. O sea, ya había pasado una siguiente barrera. El lunes siguiente, 19 de agosto, ya se cotiza por encima de 15.000. Casi en 16.000. Esa misma semana, el jueves 22, sobrepasó la barrera de los 16.000, acercándose a los 17. El último lunes de agosto, el 26, el precio superó los 17.000 bolívares. El 27 de agosto ya está sobre los 20.000 bolívares, subiendo en unos días más de 3.000. Y el salto del último día de agosto, el 31, llegó a casi 25.000 bolívares. En los primeros días de septiembre llegó a los 26.700. Cierra agosto entonces con un incremento de 100% en números redondos del valor del dólar respecto a julio. Ahora, eso implica un incremento de precios tremendo porque la producción en Venezuela está amarrada al dólar, porque los insumos en gran proporción y la materia prima utilizada es en dólares, es importada. En el mes de septiembre, entonces, hemos visto un descenso que se ha mantenido hasta ahora de octubre respecto a lo que llegó el dólar en agosto, ¿no? Bajando de 26.000 a ubicarse entre 19 y 20.000 bolívares, en lo que está ahorita marcando un descenso de 25%. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Bueno, un fuerte incremento en los precios. ¿Por qué? Por lo que estamos repitiendo, porque el productor tiene que adquirir divisas para comprar materia prima, insumos y para poder fabricar. Ahora, la pregunta que ustedes se harán y que todos nos hacemos, ¿es cierto que el dólar tuvo un retroceso de agosto para acá y cayó 25%, pero los precios no han descendido, Darcy? ¿Por qué será eso? Porque sigue estando amarrado el tema al dólar. Haciendo una reflexión al respecto, y nos podemos valer incluso de comentarios de expertos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Baja el dólar, pero ante la baja sustancial que está teniendo el dólar, llamado paralelo, que también lo ha marcado el dólar oficial del Banco Central en septiembre, el común de la gente se pregunta ciertamente por qué siguen entonces aumentando los precios de los alimentos, o mejor, por qué no bajan. Porque la inflación sigue estando ahí, la inflación de septiembre es 23%. La principal razón entonces, según los analistas financieros, es que en una economía tan imprevisible como la nuestra, el factor clave es la incertidumbre que domina y gobierna al dólar. El economista Asdrúbal Oliveros lo explica fácil. Si no hay certeza del comportamiento de los factores que afectan los precios y el costo en el mediano plazo, pues sencillamente los precios no bajan porque el riesgo a descapitalizarse es muy alto. El economista José Jesús Cacique, por su parte, dice, lo citamos, los comerciantes continúan subiendo los precios aun cuando el valor del dólar baje, porque en primer lugar los agentes económicos compraron divisas a un precio muy superior al actual y obviamente tienen que adecuar los costos de reposición. Respecto a los precios de los productos, dijo Cacique también que no se trata de que todo esté más caro, sino que si el comerciante compró dólares a 26.000, no va a ajustar los precios ahora a 21.000 o 19.000, obviamente, porque estaría perdiendo dinero. La realidad, amigos, es que los precios se ajustan a los costos en que se adquiere la divisa. Traducido, el mercado familiar del tachirense y del venezolano, por extensión, está sujeto al valor del dólar. Es inviable bajar los precios de los bienes y servicios porque el dólar ha bajado, puesto que se estaría perdiendo dinero. Finalmente, aunque la divisa ha bajado, los precios continúan en ascenso porque, reiteran los expertos, el dólar baja ocasionalmente y circunstancial. Lo que no cambia son las expectativas de aumento del dólar en un país que adolece de políticas económicas apropiadas para estimular la producción, la oferta y el consumo. Exactamente, y es así. Con esta importante reflexión nosotros tenemos que despedirnos, pero no sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Ya saben que hoy más que nunca la economía adquiere mayor protagonismo y relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Tengan todos su buen...